En el video de hoy vamos a hablar de 6 películas, 6 secuelas de Indiana Jones que en algún momento se planearon pero nunca llegaron a buen puerto. Pero antes de arrancar, y como siempre, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, @fanfictionoficial, y en Twitter, @fanfictionok, para estar al tanto de las últimas noticias sobre cine y series. Indiana Jones y el Castillo de Sangre. Después de que Indiana Jones y el Templo de la Perdición, la segunda entrega de la saga, recibiera críticas por ser más violenta y oscura que su predecesora, Steven Spielberg quería que la tercera entrega regresara un poco más al espíritu de los Cazadores del Arca Perdida. En cambio, George Lucas quería introducirse mucho más en el género del terror. Fue entonces que surgió la idea de que la tercera película de Indiana Jones girara en torno a una mansión embrujada y se contrató a la guionista Diane Thomas para que escribiera un primer borrador de esta historia. Al poco tiempo, Steven Spielberg decidió abandonar la idea de una historia de fantasmas porque la sentía muy similar a lo que fue en esa época Poltergeist. Indiana Jones y el mundo perdido. Cuando se abandonó la idea de la mansión embrujada, George Lucas decidió ir por un lado más familiar. Entonces surgió una nueva idea que llevaría al famoso arqueólogo hasta China y la historia giraría en torno a un valle perdido que estaría poblado por dinosaurios. Algo así al estilo de Viaje al Centro de la Tierra. Todos los que vimos las películas de Indiana Jones sabemos que cada una abre con Indy en una de sus aventuras. En este caso, George Lucas tenía pensado una persecución en moto sobre la Gran Muralla China. Esta película iba a ser una precuela de Los Cazadores del Arca Perdida e iba a contar con el regreso de Marion, que era el interés amoroso justamente en Los Cazadores del Arca Perdida, y también iba a contar con la primera aparición de Abner Ravenwood, que es el padre de Marion, y sabemos que fue como un mentor para Indiana Jones. Más tarde esta idea fue abandonada ya que el gobierno chino no les permitió grabar en el país. Dato de color, por si no lo sabían, yo la verdad que no tenía la más puta idea y lo descubrí buscando info para hacer este video. Indiana Jones y el Templo de la Perdición también es una precuela de Los Cazadores del Arca Perdida. La verdad que no tenía la más puta idea. El Templo de la Perdición ocurre en el año 1935 y Los Cazadores del Arca Perdida en 1936. Indiana Jones y el Rey Mono. El gran Chris Columbus fue contratado para escribir el primer borrador de esta película que llevaría a Indy hasta África en busca del Jardín de los Melocotones de la Inmortalidad. Suena medio raro, pero forma parte de la mitología china. El primer borrador de Columbus contaba con tribus caníbales, con piratas japoneses, con un villano nazi con un brazo robótico y con 2 nuevos acompañantes para el arqueólogo, uno de sus estudiantes y, por supuesto, un nuevo interés amoroso. En este primer borrador, el Rey Mono era quien custodiaba el Jardín de los Melocotones de la Inmortalidad. En un segundo borrador, el Rey Mono pasó a ocupar un lugar más de villano. Otro dato de color que les traigo es que cerca del final de la película, Indiana Jones se iba a ver obligado a jugar a una peligrosa partida de ajedrez gigante, muy similar al final de Harry Potter y la Piedra Filosofal, película que curiosamente también dirigió Chris Columbus. Esta película iba a abrir con una escena inspirada en el borrador de Diane Thomas para la película de Indiana Jones y el Castillo de Sangre, en donde Indy iba a encontrarse justamente en una mansión embrujada y se iba a tener que enfrentar a un fantasma sediento de sangre. La idea era que al final de la película Indiana Jones se case con este nuevo interés amoroso, pero más tarde la idea de esta película también fue abandonada, ya que el Templo de la Perdición había recibido muchas críticas por estereotipos raciales, y tanto Lucas como Spielberg consideraron que había muchos elementos controversiales en Indiana Jones y el Rey Mono. Tiempo después, la idea del Jardín de los Melocotones de la Inmortalidad evolucionó a la búsqueda del Santo Grial, y el Rey Mono, que era el custodia de este jardín, evolucionó al caballero que custodia el Grial en Indiana Jones y la Última Cruzada. Indiana Jones y el Continente Perdido. Este proyecto nunca fue confirmado, pero se dice que tras el éxito del videojuego Indiana Jones and the Fate of Atlantis en 1992, George Lucas y Steven Spielberg consideraron hacer
una película en la cual el famoso arqueólogo iba a ir en búsqueda de este misterioso continente que se perdió en medio del océano. Se dice que en esta película podríamos haber llegado a conocer a un hermano de Indiana Jones y que la actriz Sandra Bullock podría haber interpretado a una estudiante del profesor Jones. Indiana Jones y el platillo de Marte. A fines de los 90, el guionista Jeb Stuart fue contratado para escribir un primer borrador de lo que sería la cuarta entrega de Indiana Jones. George Lucas quería introducir aliens a la saga y esta historia tenía muchas similitudes con lo que terminaría siendo casi 10 años después Indiana Jones y la Calavera de Cristal, pero con algunas diferencias como que Marion no iba a regresar, sino que Indy tendría un nuevo interés amoroso, obviamente, con el cual se casaría al final de la película. Y además tenían intenciones de que Sean Connery regrese como Henry Jones padre. Pero debido al éxito de Independence Day en la época, Steven Spielberg no quería arriesgarse a competir con esa película, por lo tanto decidió abandonar el proyecto. Indiana Jones y la ciudad de los dioses. Unos años después, a principios de los 2000, Steven Spielberg tuvo una nueva idea para una cuarta entrega de Indiana Jones que giraría en torno a unos criminales de guerra nazi que tras la Segunda Guerra Mundial escapan a distintas partes de Sudamérica. Y estos criminales tendrían intenciones de rastrear a Indiana Jones en busca de venganza. Marion iba a regresar para esta historia y también se iba a introducir a una hija adolescente de Indy y Marion. El guionista Frank Darabont fue contratado para escribir un primer borrador de esta historia, pero Steven Spielberg no quedó contento con la historia y se arrepintió de querer volver a introducir a los nazis. Fue entonces cuando George Lucas le dijo: en vez de volver a meter a los nazis, hagamos algo con los soviéticos y la Guerra Fría. Más tarde, el mismo Darabont se encargó de escribir un segundo borrador de la historia, pero ahora fusionándola con el borrador de Jeb Stuart para Indiana Jones y el platillo de Marte. Tanto Spielberg como Harrison Ford quedaron muy contentos con este segundo borrador, pero George Lucas se quería adentrar más en los elementos de ciencia ficción y quería una película un poco más torpe y divertida. Justamente todo lo que se le terminó criticando a Indiana Jones y la Calavera de Cristal. No quiero decir nada. Bueno, y hasta acá llegamos con el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos proyectos les parece más interesante, cuál les hubiese gustado ver, y lamentablemente, probablemente nunca lo veamos. Para mí la verdad que son todos bastante flojos, no hay ninguno que diga, uff, me hubiese gustado ver esto. El que más me interesa por ahí es el de Atlantis, que es el único que no está confirmado. O sea, no sabemos si realmente hubo intenciones de hacer esa película o no. Es el único que realmente me llama un poco la atención. Próximamente voy a subir un video hablando sobre Indiana Jones 5, que va a ser un poco como una continuación de este video. Hay cierta información que decidí guardarme para hacer ese video porque está más relacionada con ese proyecto. Así que si te gustó este video, suscríbete, no te cuesta nada. Poné la campanita así te enterás cuando suba el otro video, dejame un me gusta, compartirlo con un amigo, o con muchos si querés también. Y nos vemos en el próximo video. Un besito.